bienvenidos al presente video sobre la elaboración del proyecto integrador de saberes. Somos estudiantes del quinto semestre de la materia Cátedra Integradora. El grupo está integrado por Cajas Paulina, Guana Luisa Karen, Mechan Cristina y mi persona, Bonilla Jocelyn. El proyecto integrador de saberes es una estrategia metodológica y evaluativa de investigación direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica profesional. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el problema. ¿Cuál es el problema que nuestro grupo ha escogido? ¿Cómo las estrategias metodológicas de la expresión corporal ayudan a la comunicación verbal y no verbal en estudiantes de sexto grado de educación básica de la unidad educativa Las Lomas? Bueno, a partir de esta problemática, ¿por qué la escogimos? Nosotros escogimos este tema ya que la expresión corporal desempeña un papel esencial en la comunicación, ya que esto va más allá de las palabras y abarca gestos, posturas y movimientos que pueden enriquecer la interacción interpersonal. En este contexto es importante comprender cómo la aplicación de estrategias metodológicas específicas de la expresión corporal pueden influir positivamente en el desarrollo de habilidades comunicativas de los estudiantes de sexto grado. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las variables. Nuestro grupo le dividimos el tema, hay dos variables, la independiente y la dependiente. La variable independiente son las estrategias metodológicas de la expresión corporal. Esta variable independiente se trata de una propiedad o cualidad o característica para que ésta no le afecta el resto de variables. En cambio, la variable dependiente, que es la comunicación verbal y no verbal, es aquella cualidad o característica que sí se ve afectada por la variable independiente. Dentro del tema del proyecto tenemos las estrategias metodológicas de la expresión corporal ayudan a la comunicación verbal y no verbal en estudiantes de sexto grado de educación básica de la unidad educativa Las Lomas. En primer lugar, tenemos que la expresión corporal no solo es un medio de comunicación, sino que también es una herramienta que puede potenciar el aprendizaje y la retención de información de los estudiantes. También incorpora técnicas de expresión corporal en el proceso educativo. Puede hacer que el contenido sea más accesible y memorable, mejorando así su capacidad de comprensión y asimilación de conceptos. Además, en el contexto actual, donde la comunicación se extiende más allá de las palabras, es esencial que los estudiantes desarrollen habilidades integrales de comprensión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los objetivos generales. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando realizamos un objetivo general es para llegar a una meta, y en este caso con nuestro proyecto. Para poder hacer un objetivo general, primero debemos comenzar con un verbo, el cual debe estar en infinitivo, es decir, terminar en ar, er o ir. En este caso escogimos el verbo determinar. Después nos preguntamos qué queremos determinar. Entonces, nuestro objetivo general quedaría de la siguiente manera. Determinar de qué manera las estrategias metodológicas de la expresión corporal ayuda a la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes de sexto grado de educación básica de la unidad educativa Las Lomas. Ahora vamos con los objetivos específicos. Para poder realizar los objetivos específicos tenemos que ayudarnos a través de las preguntas directrices. En este caso tenemos 3 preguntas directrices. También tenemos que tomar en cuenta que los objetivos específicos también comienzan con un verbo que también termina en infinitivo. Entonces, nuestra primera pregunta directriz es: ¿qué beneficios tienen las estrategias metodológicas de la expresión corporal en el trabajo de la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes? Entonces, nuestro objetivo específico sería detallar los beneficios que tienen las estrategias en la expresión corporal, en la comunicación verbal y no verbal en los estudiantes de la unidad educativa Las Lomas. Nuestra segunda pregunta directriz es: ¿qué tipo de expresión corporal se puede utilizar en la comunicación verbal y no verbal? Mientras que nuestro objetivo específico es identificar los tipos de expresión corporal que se utilizan en la comunicación verbal y no verbal para los estudiantes de educación general básica. Y nuestra última pregunta directriz es:
¿Qué actividades de expresión corporal se pueden realizar en el proceso de aprendizaje comunicativo verbal y no verbal? Entonces, nuestro último objetivo específico también es exponer las actividades de expresión corporal que se pueden realizar en el proceso de aprendizaje comunicativo verbal y no verbal para los estudiantes de la unidad educativa Las Lomas. Bueno, a continuación tenemos las preguntas que vamos a formular a nuestros encuestados, que son expertos que saben del tema. Pero para elaborar estas preguntas, siempre se parten de las dimensiones y los indicadores. ¿Qué son las dimensiones? Bueno, las dimensiones son categorías que vamos a partir para elaborar los indicadores, que son características específicas que surgen de las dimensiones y posteriormente las preguntas, las cuales se deben redactar en tercera persona. Como primera dimensión tenemos los beneficios de la expresión corporal y como indicador tenemos la expresión, donde el ítem o la pregunta es: ¿qué métodos o técnicas utiliza usted para que los estudiantes puedan obtener una mejor expresión verbal y no verbal? El segundo indicador son las habilidades comunicativas y la pregunta es: de todas las habilidades comunicativas existentes, ¿cuál considera usted que es la más beneficiosa para el estudiante? La segunda dimensión son tipos de expresiones corporales. El indicador es expresión corporal y el ítem: ¿podría usted mencionar algunos de los diferentes tipos de expresiones corporales que existen y cómo cree que cada uno contribuye a mejorar sus habilidades comunicativas? En la tercera dimensión son actividades de expresión corporal y el indicador es dramatización. El ítem es: ¿considera usted que los tipos de dramatización pueden ser utilizados para mejorar la comunicación verbal y no verbal? Por último, tenemos actividades de expresión corporal y como indicadores el mimo, el trato de títeres, donde tenemos como ítem: ¿cree usted que las técnicas del mimo nos permiten desarrollar la expresión corporal en las aulas y por qué? ¿Cree usted que es beneficioso el teatro de títeres para poder fortalecer la expresión corporal en los niños y niñas y por qué? Por último, tenemos las preguntas de los grupos focales. Como les había mencionado anteriormente, las preguntas anteriores se referían únicamente a una sola persona que sabe del tema, mientras que las preguntas de los grupos focales van direccionadas a un grupo de personas que saben de la temática. Entonces, para este grupo focal se elaboraron las siguientes preguntas. ¿Qué qué estrategias metodológicas de expresión corporal cree ustedes que podrían ser más efectivas para mejorar la comunicación en el aula? ¿Cómo creen ustedes que influye la expresión corporal en el desarrollo de la autoconfianza y la participación activa en actividades académicas y sociales? ¿Qué rol creen ustedes que deberían tener los docentes en la implementación de estrategias de expresión corporal en el aula? ¿Qué sugerencias tienen ustedes para integrar la expresión corporal de manera afectiva en el currículo educativo? Y por último, ¿cómo creen ustedes que la mejora de las habilidades de comunicación a través de la expresión corporal podría influir en su desarrollo personal y académico a lo largo plazo? Bueno, esto es todo lo que podríamos hablar sobre nuestro proyecto integrador de saberes, de cómo lo desarrollamos. Gracias.